sabes. Carlos Gutiérrez, que ya le conocéis, Ana Viñas, Joana Ríos y Florence, que para presentarlo. Yo prefiero casi que se presenten cada uno de ellos brevemente. Yo solo os hago introducción para que sentéis un poco los puestos, en el caso vuestro lo habéis contado, que estáis ocupando y las posiciones que tengáis, y vamos a comentar un poco pues todo lo que hemos estado dando la información. Sí me gustaría mucho es que nos ayudarais, ¿no? O sea, que sea algo un poco más interactivo. O sea, cuando tengáis una pregunta, de verdad, aprovechar el tema, y seguro que hay una pregunta que nos va a ayudar a todos a ver más cosas y cómo poder mejorar, porque está claro que hemos sacado algunas conclusiones aquí. Entonces, a ver si entre todos somos capaces de, aparte de las que nos habéis dado, de sacar alguna más y a poderlo hacer. Pues tomar asiento, por favor. Placer. Pues, Carlos, si quieres, empiezo contigo, que estás el primero. Preséntate un poco, aunque ya lo habías hecho como miembro. Muchas gracias, Alejandro. Pues bueno, me llamo Carlos Gutiérrez, soy business partner en Sandoz Farmacéutica, del Grupo Novartis. La verdad es que pues, tengo el privilegio pues, de llevar trabajando en el Grupo Novartis más de 10 años y de disfrutar de, pues, bueno, de diferentes proyectos que he podido hacer a lo largo de mi historia pues con mi equipo y con mi departamento, ¿no? Así que la verdad es que cuando me ofrecieron la posibilidad de acompañar esta mesa redonda, pues bueno, para mí fue un auténtico privilegio y encantado de compartir pues todo lo que estamos viviendo y todo lo que hacemos en nuestro grupo. Muchas gracias, Carlos. Ana. Bueno, pues hola de nuevo a todos. Yo soy gerente corporativa de talento en el grupo Aldesa. Bueno, pues es un grupo constructor, inversor, un poco de todo. Yo en mi caso me incorporé bastante más recientemente que Carlos en Sandoz. Me incorporé en octubre y me incorporé en un proyecto lleno de retos y de esas necesidades de abordar todo lo que hemos estado comentando. Independientemente de la gran renuncia, yo creo que las empresas tenemos ese compromiso para con nuestros empleados, ¿no? Vengo de una trayectoria de unos 15 años de experiencia en diferentes sectores y bueno, pues encantada de estar aquí. Efectivamente, muchas gracias el poder compartir la mesa con mis compañeros y nada, un placer. Muchas gracias, Ana. Florencia. Bueno, hola a todos. Como ya notarán, soy la extranjera, la diversidad del equipo. Creo que es la primera vez que me pasa que me voy a presentar y no digo soy Florencia Escandale, líder de recursos humanos de la empresa tal. No me pongo un apellido porque estoy entre trabajos en este momento. Soy parte de las estadísticas que estaban mostrando ahí arriba, llegada recientemente a España en diciembre. Evaluando oportunidades acá, ojalá que se dé. Y bueno, mi trayectoria ha sido fundamentalmente en recursos humanos, los últimos 7 años con mucho foco en manejo de proyectos estratégicos, así que soy un híbrido entre recursos humanos y negocio. Tengo una combinación un poco extraña, pero feliz de estar acá y gracias, muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias. Pues Joana, todo tuyo. Muy bien, pues en primer lugar muchas gracias a HR Talents por darme la oportunidad de estar aquí con vosotros. Como dice mi compañera Florencia, soy ahora mismo HR VP en Amazon, una empresa que creo que conocemos todos, pero no me considero Joana de Amazon, me considero Joana enamorada de los recursos humanos. Llevo 10 años haciendo esto, no he hecho otra cosa en mi vida profesional que no sean recursos humanos y bueno, pues he tenido la suerte de estar en empresas medianas, he estado en una empresa familiar con mucho crecimiento y ahora estoy en un monstruo, ¿no? de empresa que crece cada día más y es a nivel internacional. Y bueno, pues todo lo que pueda compartir con vosotros estas experiencias, encantada de poder hacerlo. Pues muchas gracias, Joana. Oye, aprovecho, ya que dices que estás enamorada, ¿cuál crees que debe ser el rol ahora de los directores de recursos humanos para que esto no llegue a pasar? ¿Y qué tipo de liderazgo crees que es necesario? Pues, como decían nuestros compañeros, ese sector, ¿no?, más vocacional. Yo creo que todos los que formamos parte de recursos humanos somos muy vocacionales. O sea, dedicar tanto tiempo a las personas, cuando todos tenemos nuestros propios problemas personales, nuestras casas, nuestras situaciones y sobre todo creo que tenemos que desarrollar líderes que sepan escuchar. Y nuestra función principal ahora es escuchar. Todo lo que estamos viendo son datos, pero en nuestras empresas tenemos a la gente delante de nosotras, ¿no? Y a la gente que como todos hemos sufrido mucho, llevamos 2 años de adaptarnos mucho, de agotamiento también en el trabajo, de mucho cambio, de intentar ser flexibles a lo que nos está pidiendo el mundo, la empresa, nuestras familias. Y yo creo que nuestro reto ahora es escuchar, sobre todo escuchar y no basarnos solamente en la métrica, ¿no?, sino saber también sentarnos con nuestros equipos, saber qué necesitan, saber qué quieren y desarrollar mucho esa parte
del tacto individual. Y para mí creo que es un reto muy importante que hasta ahora creo que siempre lo hemos hecho, pero ahora va a tener mucha más importancia. Yo creo que un poco lo que estás diciendo, lo del liderazgo que decíais, es decir, cuando una persona se siente escuchada podemos liderar, ¿no? Hoy estaban dando una formación de liderazgo y hablaban del liderazgo de servicio, ¿no? Que teníamos que hacer en un momento dado, que cuesta mucho y hay gente que viene. Entonces, hay una cosa que me ha extrañado de la encuesta, ¿no? Y aprovecho a preguntarlo, y es que no ha salido en un momento dado que las empresas abandonan por su jefe, que es en otros sitios si lo habéis leído. Es decir, no es por la empresa, sino por su jefe. No sé si qué opinas, Carlos, en el caso tuyo. Pues a ver, ese es un factor diferencial, lo hemos visto en muchos estudios a nivel de recursos humanos y por lo menos en nuestro caso, vamos, lo cuidamos muchísimo, ¿no? Entonces, unas cosas que hablamos, ¿no? La parte de pedir feedback y de escuchar a nuestros empleados es esencial. Nosotros tenemos encuestas recurrentes a nuestros equipos para entender cómo están liderando nuestros managers y desde ahí poder trabajar con ellos en esa parte de co-crear que hablábamos, ¿no? De que ellos se sientan partícipes de qué comportamiento estamos creando en nuestros líderes para que ellos se sientan a gusto trabajando en nuestra compañía, ¿no? Entonces nosotros, ya te digo, cada 3-4 meses tenemos una encuesta en lo que es la gestión del manager, nos sentamos luego con los equipos, vemos qué podemos trabajar, fijamos un plan de acción y sobre eso vamos co-creando y evolucionando. Al final, es que todo esto, la gran renuncia, o sea, yo personalmente creo que es la gran oportunidad, ¿no? O sea, y además esto es un llamamiento a todos los aquí presentes porque tenemos la oportunidad de hacer muy felices a muchas personas que disfruten de sus vidas, lo hablamos también preparando esta mesa, y el hecho, pues, una forma muy importante es canalizándolo a través de los managers, ¿no? Que ellos sean personas con una serie de valores, con una serie de comportamientos y que las personas se sientan a gusto, pues, trabajando con ellos. Genial. ¿Y lo hacéis cada 4 meses? ¿Estáis haciendo con qué tipo de estructura? Sí, tenemos una encuesta en la que básicamente hemos definido pues, cuáles son los comportamientos que esperamos en nuestros managers y en nuestros líderes y con eso un poco lo que decíamos de la cultura deseada versus la cultura actual, ¿no? Ahí vemos, o sea, en esos comportamientos tenemos lo que es la cultura deseada y con esas preguntas vemos dónde estamos, ¿no? De tal manera que fijamos prioridades en, pues mira, estos 2 topics son los que tenemos que poner foco y en función un poco del equipo también vamos pues evaluando y priorizando de manera diferente, ¿no? Pero es que nos da una perspectiva genial a la hora de trabajar con ellos y luego además también lo apoyamos con encuestas externas para seguir complementando con algunos temas también de perspectiva externa que nos ayuda mucho, ¿verdad? Pues, ¿tú crees que llegará a España o que tú que has votado, que sí o que no? Si se puede saber. Yo es que creo, o sea, vuelvo a decir, que hay, o sea, hay muchas diferencias, ¿no? Porque la gran renuncia de Estados Unidos pues tiene variables muy específicas de Estados Unidos, ¿no? Pues la flexibilidad del mercado laboral, un poco lo que hablamos de los ahorros, de pues, o sea, hay especificidades de Estados Unidos muy importantes. Pero lo que creo es que aunque no haya una gran renuncia en España, o sea, lo que tenemos que hablar es cómo de a gusto están nuestros empleados en nuestras organizaciones o en nuestras casas. Y si no están a gusto, por mucho la gente no se vaya, tenemos un problema. Pero vuelvo a decir, esto trasciende a lo que es la empresa. O sea, al final es qué queremos hacer de nuestras vidas y qué queremos hacer de nuestro rol. Para mí es que podamos desde las organizaciones ayudar a desarrollar a las personas, que las personas sean felices, que disfruten en sus vidas y que creamos entre todos, y aquí todos responsables, una cultura social, no solo empresarial, que sea más sostenible y más saludable, ¿no? Ok. Yo, según me estabas preguntando esto, se me estaba ocurriendo que has estado en Mondelez, en proceso de transformación, Florence, ¿no? Entonces, ¿cómo lo habéis hecho? ¿Cómo lo habéis estado trabajando? ¿Y qué opinas un poco de todo este momento que estamos viviendo? Yo lo que creo es, primero me encantan las presentaciones previas. Yo soy una fiel creyente de que para poder tomar acción de cualquier tipo, generar los cambios que queremos, tenemos que tener datos, tenemos que tener información. Coincido igual yo ahora con todo lo que vos estás diciendo, ahora lo integro, ¿eh? No, pero porque pienso igual que vos en eso. Pero lo primero que yo tengo que hacer es entender, yo no sé lo que no sé. Y yo no veo lo que no entiendo. Entonces, el peor riesgo que podemos cometer como profesionales de recursos humanos o como cualquier rol que nos toque jugar con ejecutivos de la empresa es que datos como este de la gran renuncia y el número que te espanta de casos de renuncia, sobre todo en Estados Unidos, en Australia, en Inglaterra, Canadá, cuando vemos el número nos asustamos y salimos corriendo a tomar acciones inmediatas sin entender realmente, primero, en qué contexto se dio eso allá, como estabas mencionando vos, Carlos, o sea, qué es lo que está pasando. Segundo, cuando yo hice doble clic ahí y alguien lo había mencionado, no me acuerdo si fue María o fueron InfoJob, lo que tenemos que entender es qué grupos de gente son las que estuvieron incluidas en la gran renuncia. Entonces, cuando vemos las industrias, estamos hablando de entretenimiento, salud, transporte y educación. Piensen cualquiera de nosotros cuáles fueron las industrias más impactadas en estos 2 años de pandemia, ¿no?
más allá de que coincido con vos que hay muchas decisiones postergadas y no hay que subestimar eso, que vienen por varios, y otros problemas que son inherentes a cada organización y que ya estaban antes de la pandemia y que la pandemia aceleró este proceso de la misma manera que la transformación digital. Yo en ese momento, cuando empezó todo el furor de transformación digital, estaba en Microsoft. Y nos costaba una barbaridad hablar con los clientes y que los clientes entendieran de qué se trataba la cuarta revolución y la transformación digital. Y hubo un momento con la pandemia que se dejó de explicar, ¿no? Ya no tenía ni sentido explicarla porque estaba pasando. La estábamos viviendo y ya no tenía sentido. Entonces, vuelvo al tema de que primero entender el contexto externo, después entender el contexto interno, escuchando a las personas, es fundamental entender qué es lo que nos pasa con una mirada totalmente empática y conectar, porque no necesariamente lo que está pasando en la empresa de Estados Unidos o en la empresa al lado es lo que está pasando en mi empresa. Acá viene la parte más artesanal, sea por los líderes, a lo mejor el zapato en mi empresa no me aprieta por el líder, a lo mejor es el salario. A lo mejor no tengo problemas con los salarios, el problema son los líderes, a lo mejor tiene que ver con talent management. Entonces, entender lo que pasa. Entender lo que pasa, datos, hay muchas empresas como Sandoz, sé que Amazon lo hace, Microsoft lo hacía, me parece una estrategia impresionante el hacer periódicamente randomizado y muestras en todo el mundo de acuerdo con qué es lo que yo quiero medir y que a mí me asegura que estamos por el buen camino y tomar esas acciones cuando nos salimos de la línea. Y lo siguiente que quiero decir es que Carlos también lo mencionaba, esto es una gran oportunidad para atracción, porque toda esta gente que se va, en cualquier parte del mundo que se esté yendo, habrá un porcentaje que se retira por edad, habrá otro porcentaje que quiere armar su propio startup, su propio negocio. Habrá otro porcentaje que dice, me tomo un tiempo sabático y no sé, la economía familiar me permite tomarme este tiempo y pensar qué quiero hacer. Pero estoy segura que el mayor porcentaje se va a otra empresa. Entonces esto es mirar afuera, dejar de mirarnos el ombligo de cómo estoy haciendo yo las cosas adentro de mi empresa, qué puedo mejorar y entender a dónde va afuera, algo así como la pareja, ¿no? Si me dejó y se va con otra persona, ¿qué tiene esa otra persona que yo no le estaba dando, ¿no? ¿Por qué? Entonces, eso es lo que yo creo que a veces nos falta, porque no tenemos tiempo en nuestras agendas, porque estamos acostumbrados a mirar al corto plazo, porque los resultados y cualquier medida que tengamos, KPIs o OKRs, lo que fuera que tengamos, nos obliga a mirar muchas veces al corto plazo. No estamos entendiendo a dónde se va la gente y qué le da eso que no le estoy dando yo. Ok, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que, como tú bien dices, la gente cambia de un sitio a otro. Además, yo creo que cuando ponemos ejemplo muy cercano, cuando me deja mi pareja, si me ha dejado, algo habré hecho yo, digo yo, ¿no? O no, pero esa otra persona le está dando algo que yo no le quiero decir, o algo estoy le ha dejado dando. de dar en un Un momento tema dado. polémico acá. Claro, a lo mejor no hice nada malo, pero la Entonces, otra persona te está dando algo te que yo está no le doy. ofreciendo algo, te está haciendo ver algo diferente a lo que tú... Y yo creo que estamos evolucionando, hemos cambiado pues una serie de valores que teníamos antes. Para mí, cuando ha habido un parón y la gente tiene tiempo a pensar, es cuando se produce siempre una ruptura. Yo estaba en Planeta, que lo contaba hace un rato por ahí, y en el año ya 93, 94, 95 teníamos una gran rotación de gente. Este jefe mío que decía que había que atraer, pero querer que se quedara, no había que retenerles de alguna forma porque eso era un problema importante a la gente. Había que ofrecerles pues una salida, que como yo contaba el otro día, que sintieran la camiseta, ¿no? Es decir, que realmente te irían una vocación por la empresa. Entonces la empresa tiene que valorar un poco lo que estáis diciendo, saber escuchar, valorar, estar atento a las tendencias, porque hay una cosa que en España no está pasando, aunque creéis que está pasando. Pero yo no sé si creéis que es por la coyuntura, Ana, a lo mejor, o es porque estamos haciendo algunas cosas bien. ¿Tú por dónde te inclinarías? ¿O qué crees que estamos haciendo bien? Porque algo debería haber pasado más de lo que el impacto que estamos teniendo aquí. Sí, bueno, yo creo que coincido bastante en lo que ha comentado María y en lo que ha comentado también un poco Carlos, ¿no? El hecho de que nuestro entorno, nuestro mercado, nuestra cultura incluso de país es diferente, la falta de ahorros, la falta de, en algunas ocasiones incluso de motivación por otras cosas. A mí lo que me preocupa es realmente esa sensación de falta de engagement. Y cuando hablamos de falta de engagement también es, jolín, es que hay algunas personas que tenemos en las organizaciones que están cero comprometidas con nosotros y no se van. O sea, ya no solamente la gran renuncia. La gran renuncia yo creo que no va a llegar a este país. Yo creo que el mayor problema es que en este país tenemos gente que ya lo que llamamos el despido interior, ¿no?
ese despido interior llega a los empleados, nos llega de alguna manera y no se llega a tomar la decisión de salir. Leía en algún estudio, pues eso sí, que el 77% de la gente está pensando en moverse, pero el 68% está moviéndose activamente. Pero no ocurre eso. O sea, al final esa falta de compromiso es lo que realmente yo creo que tenemos que mover en las organizaciones y ser muy conscientes de ellos. Comparto también con mis compañeros esa necesidad de evaluación continua, de capacidad de escucha de nuestros equipos y de tomar decisiones frente a tener la capacidad de tomar decisiones y tomar acciones. Porque en algunas ocasiones preguntamos, escuchamos y la falta de respuesta por parte de la organización es lo que hace que ese clic interior llegue a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, a tu pregunta, tengo la sensación de que nos tenemos que enfrentar en este caso a una situación algo diferente a la gran renuncia. Tenemos que trabajar más ese engagement, trabajar con nuestros colaboradores, que no lleguen a ese despido interior. Hasta que no estén despedido mentalmente, como por el Eso despido es, interior, ¿no? eso Hasta que es, ves a alguno que pasea por ahí, pero es una sombra, no hace nada. totalmente. Al Salvo dar final, guerra, eso, meter palos en la rueda, como eso ocurre, decimos. eso ocurre. Oye, hay otra variable que hablaban también de la remuneración. Yo hace unos años, yo me acuerdo hace muchos años, que decíamos, es un miliburista. Hoy en día escuchas a la gente y dice, no, yo gano 1.000 euros, ¿eh? O sea, no sé si este cambio de mentalidad de que ha producido en el tema de la retribución puede influir también, unido al tema de ahorro, por el que no pueda llegar. ¿Qué opináis de ese tema? Es si en España puede ser realmente importante. Quien queráis. Es mojarse, ¿eh? Yo sinceramente creo que nuestra cultura, o sea, al final el profesional español, sí que somos más conservadores, ¿no? Si nos vamos a una foto más a nivel europeo, somos más conservadores, la estabilidad, por mucho que ahora esto de los millennials que no buscan el estar muchos años en la empresa, sí que tenemos ese cierto rasgo, ¿no? De decir, oye, quiero estar muchos años, tengo mi antigüedad, lo que decíamos, va a llegar a España esto de la gran renuncia, pues es que tenemos un sistema totalmente diferente. Pero creo que el salario empieza a perder un poco ese peso a la hora de tomar decisiones y volvemos otra vez al tema de la pandemia. ¿Pero porque no hay buenos salarios o porque los salarios son muy Porque el bajos, salario, son muy parecidos en todos los casos? yo creo que porque ya no importa tanto. O sea, al final lo que nos hemos dado cuenta, yo creo que vamos a tener trabajadores más emocionales. Yo creo que estamos todos un poco emocionados, os van a ser, y a mí un punto que me gusta mucho, ¿no? De cuando Anthony Klotz desglosaba un poco los factores, me gustaba mucho el de la reivindicación. Para mí lo que va a llegar a España es la gran revelación. O sea, yo creo que el empleado la va a coger y va a decir, oye, yo he vivido 2 años bastante malos, lo veíamos en los datos, ¿no? Me gusta pasar tiempo en mi casa, no puedo estar, o sea, no puedo crecer a cualquier precio. Ahora las empresas ofrecemos un desarrollo, ofrecemos un crecimiento, pero ¿a qué precio, no? Hablamos de precio, hablamos de salario. Y hay una parte a mí que me gusta mucho, ¿no? Que lo te he comentado con una compañera y es, cada vez se escucha menos lo de esto no está pagado. Yo ahora lo que empiezo a escuchar, esto no me compensa. Ujú. Y ahí es donde vamos a, ¿qué es para ti que te compense? Es estar feliz, es irte a la casa, lo decía, ¿no? Ayer te preocupaste, ayer sentiste ansiedad, o sea, yo si me preguntases todos los días creo que respondería que sí, ¿no? Entonces, eso es un poco la compensación emocional la que tenemos que Hay una cosa, fijarnos. vosotros en Amazon hacéis una cosa a mí me gusta mucho el anuncio que hacéis, no sé si lo habréis visto, es como que estáis orgullosos de trabajar en Amazon. Es como, en un momento, al otro día también decían que hay que buscar la felicidad del empleado, la felicidad de la persona, que yo creo que es básico, pero ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo estáis haciendo, aparte de esas imágenes de marca, que está claro, internamente para conseguirlo? Pues hombre, yo vengo a hablar bien de mi empresa, es creo que un poco tontería, pero sí que es cierto que comparado con otros sitios en los que he estado, Amazon lo que tiene es una cultura muy fuerte y es una cultura que no nos damos cuenta. O sea, cualquier nivel con el que hables o cualquier persona de corporativo, tenemos una cultura, pero intrínseca en nosotros mismos. Es increíble cómo hacen que desde el primer momento consigas eso. Y yo creo que nos hace felices porque nos sentimos involucrados, nos sentimos parte de la empresa, de lo que decía mi compañero Carlos, el tema de que evaluar a la gente, a nosotros nos evalúan día a día, todos los días nos hacen una pregunta. Y hay muchas veces que dicen, ¿te sientes parte de Amazon? Y es que yo sí me siento parte de Amazon, ¿no? Y yo creo que la mayoría de todos nuestros compañeros nos sentimos parte. Y eso es súper importante, porque a la hora de evaluar salario, a la hora de evaluar otras cosas, es que me siento parte de mi empresa.
Y eso creo que es muy importante y es uno de lo que tenemos que trabajar en los Has dicho una cosa que me interesa un montón, que todos los días os hace una pregunta. Todos los días nos evalúan con 2 preguntas aleatorias, ¿no? Oye, pues con tu manager, con tu centro, ¿te sientes seguro? ¿Cómo estás? ¿Te sientes parte de la organización? Todos los días tenemos una pregunta. Y eso al final, pues es muy importante, es un dato, pero a lo mejor un día me da por votar, estoy enfadado y voto mal, pero a lo mejor no estoy tan enfadado como aparece en la métrica. O a lo mejor todo el mundo vota que sí, pero luego te sientas con esa persona y no está tan contenta. Mm. Por eso decía, hay un mix entre datos y personas. No, la verdad, yo creo que esa información, hay algunas veces que cuando hablamos con alguna empresa y dices que vamos a hacer una de clima o una encuesta, entonces me dicen, no, ahora no, porque hicimos hace 6 meses una y me da mucho miedo, va a ver qué piensa, y más en este momento dado, con todas las cosas y en este momento que tenemos, ¿no? Yo creo que como tú has dicho, es una cosa de cultura que la gente lo aprende y te hace sentir, y además te hace sentir importante, ¿no? En los marcos de trabajo allá, hoy en día, de equipos más multidisciplinar basa en eso, es decir, que la unidad mínima es el equipo, se basa en la confianza, hay una serie de principios que estás diciendo que yo creo que también influye. ¿Trabajáis en ese tipo de marcos de trabajo? Sí, o sea, al final hay distintos departamentos, ¿no?, que se encarga de cada uno de estos tipos, ¿no?, de analizar esos datos, de tomar acciones, pero también tenemos a los líderes muy formados en entender esos datos, ¿no?, de evaluarlos mensualmente o incluso diariamente. Ya nuestros propios líderes, sin tener ningún conocimiento en recursos humanos, ya saben entender. Oye, pues estoy fallando en seguridad, estoy fallando en engagement o tengo alguna parte de mi equipo que no está muy contento con su líder. Entonces, es importante, ¿no?, lo que decíamos, que ellos sepan analizarlo, pero que sepan accionarlo, ¿no? Y creo que lo comentabas Sí, tú, bueno, Ana. yo hace muchos años, yo ya tengo unos cuantos años, muchos, me decía un señor, cuando era joven, yo tenía 26, 27, me decía, los datos te hablan. Digo, hombre, no te hablan las personas y te van a hablar los datos. Te decía, Totalmente. ¿para qué quiero todos esos datos? Y es verdad que los indicadores, como dice Florence, te da una serie de indicadores que te está detectando una serie de alarmas, o sea, toda la parte de People Analytics y todo eso, te detectas dónde tienes que ir y ese dato lo único que te hace es saber que tienes que tener una conversación con una persona, sobre todo escucharlo, como tú has dicho, que esa es una de las claves básicas que tenemos que estar haciendo. Oye, me gustaría, estamos aquí súper entretenidos, pero no sé si tenéis alguna pregunta que os gustaría hacer, ¿sí? Pues adelante. ¿Le podéis pasar un micrófono, por favor? Sí. Sí, te escucha. Hola, Roberto. Gracias. Que en los últimos años también pues, se ha utilizado mucho en medio de recursos humanos. Y si podéis hacer crítica, autocrítica de si ese concepto de guerra del talento es parte de lo que nos ha podido llevar a este mundo de la gran renuncia. Yo os doy mi opinión, también debería aparecer ese concepto de guerra del talento tachado, al igual que ha puesto María el de retener. Ya no por el concepto bélico y tal, pero una guerra de talento y cultura, que es lo que se está hablando, creo que no cuadra mucho. No cuadra mucho. Pues Simplemente vamos a ver vuestra qué opinión y vuestra crítica o autocrítica sobre eso. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Vamos, ¿quién? Pues yo estoy totalmente de acuerdo con intentar evitar ese punto de guerra de talento, ¿no? Sí que es verdad que ha habido un momento en nuestro mercado laboral en el que todas las empresas estábamos ahondando en las mismas aguas y al final era una sensación como que nos estábamos robando los unos a los otros, ¿no? Bueno, pues ahí está un poco ese concepto bélico, pero aún así, y retomando algo que han dicho mis compañeros, este proceso de gran renuncia yo creo que ya no tiene nada que ver y yo creo que tampoco está relacionado con ese quitarnos los unos a los otros a los trabajadores, a los colaboradores. Es el momento de ver cómo atraer a los colaboradores. O sea, es un proceso de oportunidad. O sea, esa guerra de talento realmente igual la pueden utilizar organizaciones que se sienten atacadas. Pero esa capacidad de atraer y esa oportunidad que tenemos ahora mismo de atraer a un importante colectivo de personas en activo, de profesionales en activo, que están dispuestos a generar, a tener ese cambio profesional, yo creo que ahí es donde realmente nos tenemos que enfocar.
Nosotros en nuestro caso, por ejemplo, en términos de guerra de talentos, lo que sí que estamos viendo es que empezamos a incorporar perfiles diferentes, o sea, todo el concepto del data scientist o, digamos, posiciones mucho más tecnológicas, mucho más innovadoras. Claro, estamos viendo que incorporamos nuevas posiciones en las cuales son carreras o ámbitos de desarrollo en los que todavía no hay tanta gente, entonces sí que sentimos ese concepto de guerra de talento, ¿no? Y eso es algo en el que yo creo que lo que tenemos, y ayer fue San Valentín, o sea, lo que tenemos que hacer es enamorar a la gente, o sea, tenemos que crear esas culturas, joder, todo ese día a día que la gente disfrute, sea feliz, y al final es que la gente acaba viniendo a tus empresas, o sea, es que te haces conocido, ¿no? Por lo bien que cuidas a tu gente, ¿no? Y en ese sentido sí que es cierto que en determinados ámbitos sí que creo que puede existir esa gran renuncia, porque al final cuando determinados perfiles o determinadas posiciones pues ahora mismo son tan demandadas, no hay tanta oferta y estamos todos detrás y demás, sí que o cuidas muy bien de esa gente o sí que la gente se te va. O sea, pero vamos, eso ahora mismo seguro que muchos con determinados perfiles lo estáis viviendo. O sea, que ese concepto de gran renuncia, aunque en este caso igual es más chiquitita, pero que sí que puede existir, ¿no? Ok, muchas gracias. Un poco con el tema ahora. Siguiendo un poco con el tema que estamos hablando, que estabas hablando de enamorar, de toda la cultura que hay que hacerse sentir parte y demás. Y antes de nada, soy Pablo de The Cocktail. Una de las preguntas que tenía yo es si estáis haciendo alguna iniciativa en vuestras compañías con todo este teletrabajo. Al final, para generar esa cultura, enamorar a la gente y demás, es muy importante las relaciones personales que generamos en el ámbito laboral. Al final, el trabajar con una persona mano a mano y estar llevando proyectos o haciendo una cosa no hace que te sientas parte de esa organización, no te hace que quieras estar más o menos. Verdaderamente, cuando tú ves las empresas y ves los distintos tipos de empresa, las personas que están más comprometidos son los que pasan más tiempo en el entorno laboral y junto con sus compañeros trabajando, porque tienen conversaciones de sus hijos, tienen conversaciones de problemas que tienen, de lo que han hecho el fin de semana, de cualquier cosa. Entonces, en este entorno de flexibilidad en el que queremos que la gente esté en su casa y al mismo tiempo trabajando y trabajando de manera eficiente y al mismo tiempo que venga a la oficina para que se generen estas relaciones, la pregunta es, ahí lo dejo. Yo quisiera contar una experiencia previa a la pandemia. Mi experiencia en Microsoft fue el trabajo híbrido mucho antes de la pandemia, muchísimo antes. Y me tocó vivir todo el proceso de construir ese trabajo híbrido, ¿no? Entonces al principio era una vez por semana, como muchas empresas están empezando a hacer ahora, bueno, una vez por semana desde tu casa, el resto venía acá y los jefes coordinando y cómo haces, el equipo, etc. Después fueron 2 veces por semana y hubo un momento en esa evolución donde ya nadie, salvo alguna reunión muy especial y muy particular que los líderes requerían que estuvieran las personas ahí por algún tema muy específico, porque si no el resto de las reuniones eran un mix entre presencial y virtual en la reunión, porque también Microsoft tenía la tecnología para hacerlo. Estoy hablando hace varios años atrás, no todas las empresas tenían la tecnología para hacerlo, ¿no? Entonces, la verdad es que se manejaba con absoluta naturalidad. Me ha tocado muchas veces, porque no sé si te ha tocado a ti, Joana, las empresas de tecnología generalmente tienen ese aspecto divertido de oficina, ¿no? Entonces muchas veces vienen a visitarlas, ¿no? Dicen, ¿me dejas que entre tal a ver la empresa, a ver cómo tenés, no sé, la mesa de ping-pong, la oficina de relax, el no sé qué? Y venían a visitarla. Y entonces una de las preguntas que generalmente me hacían era, ¿pero acá hay espacio para todos? No, o sea, no había espacio para que vinieran todos los trabajadores. O sea, una vez que esto empezó a funcionar, ya no había un espacio para todos, se desalquiló uno de los pisos que estaban rentados y había espacio para un poquito más de la mitad. ¿Y cómo lo manejan? ¿Cómo lo regulan? Y yo me di cuenta ahí que nadie lo regulaba. El ecosistema empezó a funcionar de una manera absolutamente natural. Y esto que estás mencionando de cómo se daba naturalmente. No es que la gente no iba más. Entre los equipos, a veces porque el líder lo pedía, pero a veces no. A veces el mismo equipo decía, bueno, nos encontramos todos los martes acá y trabajamos el martes todos juntos, pero el miércoles yo voy a mi casa, o alguien, ¿no? Porque tengo tal evento, no sé, con mis hijos o lo que fuera. Realmente se formó un ecosistema de trabajo. Entonces, por eso yo decía antes que hay que mirar cada una de las empresas. Cada empresa está en un estadio diferente de evolución. Y no hay una receta mágica. Yo he tenido la oportunidad de cambiar varias veces de empresa y de industria.
Y ojalá lo que hice en la empresa que dejé me hubiera servido para la siguiente porque hubiera sido mucho más fácil mi trabajo, también más aburrido. Pero la verdad es que casi tuve que empezar de cero. Porque cada empresa tiene, como estamos hablando, su cultura, su ritmo, su core business, porque lo que produce también te da el ritmo y la velocidad de los cambios. No es lo mismo una empresa de minería, manufacturera de consumo masivo que de tecnología o un laboratorio farmacéutico. Son culturas completamente distintas. Entonces, ese ritmo también te lo da la empresa. Pero lo importante es que tengamos claro, como decían todos mis compañeros, es a dónde vamos. Y entender qué está pasando afuera, cómo me afecta a mí eso internamente y cómo lo puedo construir yo, no copiando lo que está haciendo Amazon o Microsoft o Sandoz o cualquier otra compañía, sino para mi empresa, para mi cultura, cómo construyo ese ecosistema. Pero no sé si quieren agregar algo más a... A mí es que me ha molado el tema que ha tocado, temazo de Pablo, o sea... A ver, la verdad es que todo el tema de la pandemia nos ha abierto las puertas a mostrar las bondades de la flexibilidad, ¿no? El teletrabajo, todo esto que ya conocemos. Y en nuestro caso, por ejemplo, creamos una iniciativa que se llama Choice with Responsibility, por la cual básicamente los empleados deciden cuánto teletrabajan, desde dónde, o sea, es una pasada. Pero sí que es cierto que después de estos casi 2 años que llevamos ya, te das cuenta que pues mucha gente deja de ir a la oficina y esa parte de conexión humana se pierde y eso genera también la parte de engagement y demás. Entonces tenemos que ir un poco, el péndulo se fue hacia un extremo y ahora estamos un poco calibrando ese péndulo para ver dónde lo llevamos, ¿no? O sea, no creo que al final sea una cuestión de 3 días o 2 en la oficina, sino ir buscando las mejores maneras de trabajar, que ahí, por ejemplo, hablamos de agilidad, ¿no? Que también es una forma muy buena de introducir la agilidad, ¿no? Con esa flexibilidad, pero también buscando esos espacios personales, porque si no al final ese toque humano se pierde y lo que decías tú, si es que estar juntos es una maravilla, ¿no? Entonces, si tenemos la suerte de que podemos decidir cuándo y cómo y demás, pero además tenemos espacios como de cóctel o tenemos espacios en las oficinas como para poder disfrutar, yo creo que tenemos que ir buscando ese punto de equilibrio. Nosotros ahora hemos lanzado una iniciativa que se llama Reconecta, precisamente para, no queremos llevar a la gente a la oficina, no es una cuestión de impostar esto, ¿no? Sino de volvamos a conectar, volvamos a estar juntos, esas risas, esas comidas, es que eso no te lo da la pantalla, o sea, por mucho que queramos, ¿no? Entonces es buscar ese término intermedio, ¿no? Ok. Hola. Hola. Sí, genial. Hola. Hola, buenas tardes. Yo soy Diego de Spix también, compañero de Roberto. Lo primero, muchas gracias por las ponencias tan interesantes y esta mesa redonda tan impresionante, de verdad. Nosotros nos estamos dando cuenta de un efecto que yo no sé si es algo que percibiremos solo nosotros o que quizás sea de nuestro sector, que está muy cercano a, vamos, es de e-learning, muy cercano a la digitalización. Y es que tenemos dos fuerzas de trabajo en paralelo. Por un lado tenemos todos los compañeros que llevan mucho tiempo trabajando con nosotros, pero también tanto personas de fuera que vienen de Latinoamérica como, bueno, históricamente yo creo que muchos compañeros de ese perfil, pero también después del COVID muchas personas de Centro Europa que deciden venir a España en busca de otro tipo de trabajo que permita esa flexibilidad, que permita pues, un trabajo quizá 100% en remoto. Entonces, quería preguntaros primero si veis también este efecto que a lo mejor puede romper un poco la parte de la gran renuncia, pero por otro lado, cómo se puede conmutar en una empresa dos culturas o una cultura que apueste por mantener a todas estas personas, pero también por integrar a todos los profesionales que puedan venir de Centro Europa con unas expectativas diferentes. Ok, muchas gracias por tu pregunta. ¿Quién le apetece? Dale. Venga, Te paso Joana, marrón. yo creo que Joana, ¿qué quieres tú? ¿Qué te apetece? Venga. Venga, pues a ver, es interesante tu punto de vista. Yo creo que volvemos a la parte del individuo, ¿no? Yo creo que la empresa tiene que analizar lo que necesita, su cultura, lo que puede, porque no olvidemos a aquellos trabajadores que directamente no pueden teletrabajar. O sea, yo mi empresa, ¿no? Amazon Logistics, cuánta gente, ¿no? está con nuestros paquetes en las manos, que esa gente pues tiene que estar en sus centros de trabajo. Entonces, bueno, pues yo creo que Amazon o cualquier empresa de la que estamos aquí tendrá posiciones, como ha tenido siempre los individual contributors, ¿no? que son gente que tiene una función, no tiene un equipo, se puede monitorizar, se puede hacer engage, ¿no? Desde una distancia. Yo creo que el trabajo 100% remoto pues existe y cada vez pues, tendremos que fomentarlo más si queremos algún tipo de perfil que directamente lo demanda, ¿no?
Pero vamos, totalmente de acuerdo con lo que hemos hablado antes. Yo creo que Carlos, maravilloso lo que dices tú, ¿no? Eso de una parte flexible, pero con otra de reconectar a la gente, y yo creo que vamos a ir todos a ese ecosistema de que nos apetece. O sea, es cierto que el teletrabajo es maravilloso, pero es que nos apetece estar en la oficina. Y yo creo que naturalmente, si la empresa acierta, va a ofrecer esa tipología de trabajo, no un híbrido, pero no impuesto. O sea, yo he visto algunas empresas que lo que han hecho es los martes y los miércoles teletrabaja el grupo A y o sea, eso para mí es que es peor. Prefiero estar en la oficina todo el día que me impongan el día que tengo que teletrabajar o no. Entonces yo creo que diversidad, flexibilidad y conseguir lo que hablábamos antes, ¿no? Que el empleado quiera lo que quiera, pues esté lo más feliz posible. Ok, muchas gracias. Sí, una cosa más de esto del híbrido que se mencionó en otro momento, que hay dos palabras que a mí me parecen claves y que se desarrollan. Creo que es como si fuera un gen que tenemos ahí que hay que desarrollar, que tiene que ver con la confianza y el empowerment. Que esto que se dice, y lo decimos muchísimo en las organizaciones, pasa muy poco, mucho menos de lo que creemos realmente, ¿no? Y es lo que vos mencionabas de los líderes. O sea, realmente confío en los líderes y salió María, creo que fue la que lo mostró en uno de los slides, la encuesta. Confío en la organización, confío en que puedo conservar mi trabajo, confío en mi equipo de trabajo. Y desde el lugar de la organización y de los líderes es el empowerment, ¿no? Confío realmente en que esta persona va a terminar su trabajo en el tiempo que yo necesito, con la calidad que yo lo necesito, sin tanta supervisión y control. Creo que eso nos cuesta mucho. Y esto ya trasciende continentes, ¿eh? Porque lo he visto, he tenido oportunidad de trabajar en proyectos globales y lo he visto en todo el mundo. O sea, nos cuesta mucho el empowerment, que viene ligado a confianza, ¿no? Sí. Para mí no es inseparable, pero nos cuesta muchísimo. Decimos que hacemos esto, es como el servicio al cliente, decimos que damos un buen servicio al cliente, pero después cuando vamos a mirar las estadísticas y los números pareciera que no están así. Bueno, esto es lo mismo, decimos que damos empowerment, pero después nos cuesta mucho. Totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo que hemos sacado una serie de reflexiones. Me ha encantado cuando empezabas de escuchar a la gente, que yo creo que es básico. Es decir, al fin y al cabo, si escuchas a la gente va sintiéndose más importante. De hecho, las dos preguntas que hacéis no lo sabía, pero creo que es una cosa que hace que las personas se impliquen y que al fin y al cabo todo funcione. Lo que decías de la gran oportunidad, o sea, que yo creo que tenemos la gran oportunidad para que esto no pase y que podamos estar consiguiendo una transformación en las organizaciones con ese cambio de cultura, con esas habilidades. Es decir, yo creo que desde recursos humanos tenemos que impulsar la parte de liderazgo para que los equipos tengan esas habilidades, porque hay muchas veces que yo he visto equipos míos que tenía un encargado, un delegado o un jefe, pero claro, no tenían las habilidades suficientes para poder transmitir esa información, esa comunicación, ¿no? Entonces quería transmitir un mensaje bien y se interpretaba al revés, ¿no? Porque esto de la comunicación, la gente entiende lo que quiere entender muchas veces, ¿no? Entonces tenemos que tener personas que estén bien formadas, bien preparadas, tenemos que escucharlos y entonces lo podemos convertir en una gran oportunidad y así, si nos preocupamos de las personas, buscamos la felicidad que decías, yo creo que conseguiremos una empresa más disruptiva, con diferentes nacionalidades, que yo creo que es otra cosa que nos va a producir una ruptura. Es decir, hemos buscado muchas veces un perfil determinado para un puesto y ahora lo que nos damos cuenta es que necesitamos personas con diferentes opiniones, diferentes visiones y eso nos consigue aportar mucho más valor, ¿no? Entonces, en un momento, yo me quedaría con el título de La gran oportunidad. O sea que, por mi parte, ha sido un placer. Fátima, todo tuyo. No sé si tenéis una última pregunta. Yo creo que todo ha quedado bastante claro. Te dejan a ti todo. Sí. Bueno, pues muchas gracias a todos por participar en esta mesa bastante interesante.